Amén. Dios les bendiga una vez más. Y seguimos con nuestra serie, El legado de los personajes poco conocidos del Antiguo Testamento. Allá Yuri me preguntaba, ¿aún vamos a seguir con la serie? Y yo le dije, Yuri, por ahora vamos a seguir, porque aún me faltan algunos personajes. Y creo que Dios nos está ministrando y hablando, pero ya con el corazón pensando en cuál va a ser la siguiente serie también. Pero por ahora seguimos en el legado de los personajes poco conocidos del Antiguo Testamento y el personaje de hoy. Quizás ustedes ya escucharon sobre él o ya escucharon de algo que él hizo, pero poco se escucha sobre su vida, ¿no? Como tal. Pero es un personaje que yo particularmente lo conozco, o siempre lo he escuchado, pero no le di mucha importancia, la verdad, hasta esta semana que estoy aquí investigando y reflexionando sobre él, pero hoy es un personaje que sí creo que usted ya escuchará hablar porque tiene muchas prédicas, incluso sé que hace algunos años atrás, no, bastantes años ya, salió un bestseller también de este personaje, hay músicas, hay muchas músicas y etcétera. Y el personaje que vamos a hablar hoy es de Jabes o Jabes. Realmente yo nunca sé cuál es la pronuncia correcta, pero voy a decir Jabes aquí porque creo que por ahí va la cosa. Y muchos se conocen o todos creo que conocemos la oración de Jabes porque ahí es donde les he mencionado, pero nos enfocamos mucho en lo que él pide y poco en quién él es, ¿no? Hoy vamos a tratar de hacer esa unidad aquí o unir su oración, pero con su vida también, su personal. El texto de Jabes está en Primera de Crónicas, capítulo 4 del versículo 9 y 10. Y este versículo me parece porque el libro de Crónicas, el Primera de Crónicas empieza con una parte de la Biblia que hay gente que dice que es la parte más aburrida de toda la Biblia, porque empieza con la cosa que a ustedes no les gusta mucho y que yo estoy media interesada este año en esta parte de la Biblia, que son las genealogías. Y la historia de Jabes nace o viene dentro de una de las genealogías que encontramos al inicio de Crónicas, que él va tribu por tribu y y aquí, entre la tribu de Judá, encontramos la historia o el personaje de hoy, que es la historia de Jabes. Y vamos a leer el texto, o sea, voy a evitarles todo el texto porque realmente el capítulo 4 versículo 1 empieza, los descendientes de Judá fueron Fares, Ersón, Carmí, Ur, Sobal, Reaía, hijo de Sobal, fue padre de Hat fue padre de Ahumai, creo que es, y Lad, y esos fueron las familias de los Zoratitas. Después empieza, y los descendientes de Dan fueron Jezreel, Isma, Ibda, una hermana llamada Ase Eloponi. Eso aquí incluso me parece una cosa interesante en ese versículo 3 porque menciona una mujer en medio de la genealogía, lo que no es muy común en las genealogías. Después sigue Penuel, Yezer, y así fueron los descendientes. Y tuvo esposas y etcétera. Y aquí sigue la lista, es una lista genealógica y de la nada, en medio de la genealogía, hay un paréntesis, o hay un brillo especial para hablar del personaje que vamos a estudiar hoy, y el personaje es Jabes. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 4 versículo 9 y 10. Había un hombre llamado Jabes, quien fue el más honorable que cualquiera de sus hermanos. Hay algunas versiones que dices el más virtuoso. En la versión que yo tengo memorizada en mi cabeza, en mi corazón en portugués, es el más ilustre, es la palabra que tengo en mi cerebro aquí del texto que memoricé de niña. El más ilustre. Y su madre puso por nombre Llaves, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Y aquí en esta versión yo estoy usando la NTV. Y estoy usando la NTV justamente porque dice la palabra oro. Hay otras palabras que dice invocó, hay otras versiones que dice clamó. Yo elegí esa solo por el oro, pero hay tres cosas aquí en la redacción que quiero resaltar. Porque el 10 empieza con una causa y es como por esto, o sea, su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó dolor.
Y aquí en el original, en el hebreo, dice, por esto él oró al Dios de Israel diciendo, hay, el versículo 10 en el original empieza con una consecuencia. O sea, ¿por qué él ora? O por esto, empieza con un por esto. Y aquí viene la oración clásica linda de Javes, que es pequeña pero poderosa. Él oró al Dios de Israel, eso me gustaría resaltar, porque él no dijo el Dios de Abraham, él no dijo el Dios de Isaac, él no dijo el Dios de los ejércitos, porque en su contexto podría haber usado el Dios de los ejércitos, él usó el Dios de Israel. Y después quiero resaltar mi opinión de por qué él usa Dios de Israel, diciendo, ay, si tú me bendijeras, y aquí hago otra aclaración en la traducción al español, porque al español le quita una palabra porque el original dijo, si tú me bendijeras muchísimo, es lo que dice el texto original. No es solo bendijera, es bendijera muchísimo. Y esto es algo interesante. Si tú me bendijeras muchísimo y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y eso incluso es medio en mi país decimos como un juego de palabras, porque aquí al final, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor, usa de nuevo la misma palabra de su nombre, que es la palabra Jabez. Hay como un juego de palabras aquí en la oración. Él está pidiendo que le libre de Jabez. Eso me pareció genial aquí cuando vi desde el hebreo. Y eso me pareció fantástico. Es un juego que al español no logramos identificar, pero lo vamos a lograr aquí hoy. Y Dios le concedió lo que pidió. Y antes de empezar, me gustaría que ustedes pudieran repetir conmigo ahí en sus corazones. No necesita abrir el micrófono, pero decir, Señor, Dios, si tú me bendijeras muchísimo y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Te voy a dar un minuto para que ores ahí en tu corazón, esa oración de Javes en tu corazón para que eso quede ahí marcado y que esa bendición también nos alcance el día de hoy. Pero hay varias cosas que antes de entrar al personaje como tal, que me gustaría resaltar aquí en relación a Jabes. La primera cosa es la tribu, porque dice que él viene de la tribu de Judá. Es la misma tribu incluso que viene David, es la misma tribu que viene Jesús. Es una tribu muy significativa dentro de la historia de Israel. Y a mí me llama la atención o el Señor me hizo recordar que hay un otro texto. eh, me falla la memoria ahora dónde está, pero hay un, y creo que está por aquí mismo por los Crónicas, que es un texto donde ellos consultan a Jehová. ¿Quién tiene que ser la primera tribu que vaya adelante en las batallas cuando ellos vayan a luchar? Y Dios responde en ese texto que Judá es la tribu que siempre tiene que ir primero en las batallas. Judá tiene que subir primero. Y uno queda como, ¿por qué Judá? Él no es el mayor. Él no es Leví, la tribu de Leví. ¿Por qué Judá? Y la palabra Judá significa el que alaba o alabanza a Dios. Y entonces eso me hace entender que las batallas uno gana no es por el más fuerte, no es por tener la mayor bendición, que ellos creían que Rubén, el mayor, tenía la mayor bendición. Las batallas tenemos que, la primera cosa que tenemos que hacer en una batalla es alabar, ¿no? Y esto, cuando vi que Jabes viene de la tribu de Judá, incluso toda la idea de Jesús, ¿no? Como el león de la tribu de Judá y todo esto, como la alabanza verdadera y perfecta a Dios, todo esto está conectado aquí y está conectado también en la historia de Jabes, porque no es aleatorio que Jabes está justamente en la tribu de los que alaban, o sea, de los que son alabanza para Dios y es
Así que la primera cosa que podemos tomar para nuestra vida, que en cualquier batalla que vayamos a trabar, a enfrentar, a luchar en la vida, nuestra nuestra primera arma tiene que ser la alabanza. Hay una canción que me traumó hace algunos años, en 2019 específicamente. Esta canción me quedó dando muchas vueltas y tuvo mucho significado en mi vida en este momento, que es: así peleo mis batallas, así peleo yo, y es alabando, ¿no? Así peleo mis batallas, y esa es una de las grandes maneras que tenemos de seguir luchando por la vida, es alabando a Dios. La alabanza es una arma poderosa que a veces subestimamos. Pero además aquí, como mencioné, la historia de Javes rompe todos los protocolos porque es una genealogía, y la genealogía no tiene que decir lo que la gente dijo, solo tiene que decir quién fue hijo de quién y engendró quién. Ese es el objetivo de la genealogía, y es como, está en una cosa tan seria para los judíos que es la genealogía, aunque no nos guste mucho hoy. Para los judíos es muy importante, es muy solemne la línea genealógica de dónde viene. Entonces está en medio de la solemnidad de una genealogía de una de las tribus más importantes del pueblo de Israel, y de la nada se interrumpe. Es como en Brasil, uno está viendo televisión y hay una cosa que se llama plantón, que es cuando de la nada le aparece una noticia así, urgente, y dice: interrumpimos nuestra programación para dar una noticia así muy particular. Y yo, esa fue la sensación que tengo cuando leo a Javes, porque es como, está bien ahí cuadradito y siguiendo bonito en su genealogía, y de la nada es como, interrumpimos nuestra programación genealógica para hablar de Javes. Y es la única vez en la Biblia que menciona a este señor. Nunca lo mencionó antes, nunca vuelve a mencionarlo después. Aunque su oración fue súper poderosa, impactante, es la única vez en la Biblia, en medio de la genealogía, que se menciona a nuestro personaje de hoy, Jabez. Pero aquí vamos. Jabez significa dolor, tristeza y aflicción. O sea, su nombre no es nada lindo. O sea, él tendría todo para que sea resaltado como un personaje negativo en la Biblia, porque él carga en su identidad un nombre que significa dolor, sufrimiento, tristeza y aflicción. Por eso les dije que cuando dice, al final, cuando él dice: y líbrame de toda dificultad que me cause dolor, él usa ese juego de palabras para decir: y líbrame de Jabez. Eso es lo que él está pidiendo a Dios, porque eso significa su nombre, ¿no? Es como: líbrame de mí. Algo así podría incluso ser traducido, de tan loco que es. Y me encantó realmente leer el texto desde del hebreo, desde el idioma original. Y aquí, una de las cosas que tenemos que saber aquí es esto. Siempre les vuelvo a repetir, principalmente cuando estamos hablando de genealogías, la importancia de los nombres en la Biblia. Por eso cada uno de esos personajes, por lo general, estamos empezando de qué significa su nombre, porque hoy nosotros elegimos los nombres por lo que nos parece bonitito, o por factores X, y difícilmente nosotros tenemos esa cosa de poner el nombre de acuerdo al significado. Pero eso no es así en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. El nombre tiene que ver con la identidad. El nombre tiene que ver con el propósito de la persona. Y esto es bien fuerte, porque el nombre de Jabez es una maldición. O sea, los nombres y independiente, incluso en nuestra cultura, que los nombres se eligen así, más allá del significado, es algo que nos acompaña toda la vida. O sea, el nombre es algo que la gente nos va a identificar por nuestro nombre durante toda nuestra vida. Nos va a estigmatizar también por nuestro nombre. Y, gracias a Dios, yo soy muy feliz con mis dos nombres, yo no tengo de qué quejarme. Pero, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, todos me dicen: la reina. ¿Por qué? Por Esther, porque es la reina Esther. Y hacen o sea, el nombre te va a dar caracterizaciones por toda la vida. Y, y Jabez tuvo una
pésima elección para su nombre, que fue dolor, sufrimiento, tristeza o aflicción. Y aquí me parece injusto, incluso, voy a decir aquí mi opinión así cruda. ¿Por qué? Porque la mujer pasó por mucho dolor. Sí, se supone que las mujeres cuando tienen un dolor de parto es mucho dolor, pero a mí me pareció muy injusto que ella depositara, desahogara, desquitara con ese ser débil que acaba de nacer, un bebé recién nacido, y ella responsabilizó al pobre, que no tenía ninguna culpa, o sea, lógicamente él no tenía culpa como tal, pero ella lo responsabilizó por el dolor que ella sintió y le puso el nombre de dolor, de sufrimiento y de aflicción. Y eso es tan fuerte, ¿no? Porque la primera cosa que es como que ella miró al bebé y dijo, tú eres mi dolor. Ahora mira la carga que ese niño llevó toda la vida y sabe, yo soy el dolor de mi madre. Yo soy el dolor de mi familia. Y esto es algo bien, bien triste, o sea, realmente es bien triste. Y aquí la primera cosa que quiero resaltar sobre Jabez es que nosotros también somos así como al estilo mamá de Jabez, que estamos acostumbrados a elegir personas que no tienen necesariamente la culpa para culpar de nuestros dolores, para culpar de todo lo malo que nos pasa. Y por lo general, estas personas son las más cercanas a nosotros. Nuestros cónyuges, esposos, esposas, hijos, padres, los amigos más cercanos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos con dolor, desquitamos con lo que está más cerca todo nuestro dolor, ¿no? Y eso fue lo que la mamá, según yo, tengo mi humilde opinión aquí, que no es absoluta para nada, pero eso fue lo que la mamá de Javes hizo con él. Desquitó en él y maldijo su nombre, maldijo su vida, porque eso, el nombre ya como les menciono, iba a identificarlo toda la vida. Como, y esto, como porque ella estaba, no, estaba en un momento de dolor, ella estaba sufriendo en ese momento y desquitó con Javes. Y aquí es donde quiero traer una primera cosa para que pensemos juntos es, tenemos que ser responsables con la manera que tratamos las otras personas, aun cuando nosotros estamos pasando por un momento de dolor. Tenemos que tomar cuidado porque muchas veces, porque nosotros estamos heridos, porque nosotros estamos en un momento de dolor, nosotros desquitamos con otras personas que no tienen nada que ver con esto palabras de maldición, como hizo la mamá de Llaves con él aquí. Palabras sin sabiduría, palabras que pueden herir y manchar la alma de otra persona por toda una vida, porque lo que hizo la mamá de Jabez aquí, de poner su nombre de dolor y sufrimiento le puso un estigma que le acompañaría toda su vida. En nuestros, de aquí la primera cosa que quiero que ustedes salgan de aquí es, en nuestros momentos de dolor, de luchas, de huidas, de sufrimiento, de crisis, tenemos que tomar mucho cuidado para no desquitar esto en las personas equivocadas, en las personas que no merecen realmente. Tenemos que tener mucho cuidado para no hablar cosas innecesarias, para no tener en esa actitud ahí de fruto de nuestro dolor, fruto de nuestro enojo, responsabilizar a otras personas que son inocentes. Y es por eso que muchos matrimonios realmente son destruidos hoy, porque es como por todos los problemas del trabajo, se llega a la casa y se desquita con el esposo, ¿no? Es por eso que los hijos están traumados, porque llega igual con toda la carga de la vida y llega y deposita sobre sus hijos, sobre los amigos a veces, aunque los amigos están para escucharnos, pero a veces no es en una actitud de, oh, escúcheme, estoy sufriendo, es una actitud de maldición. Lo que hizo la mamá de Jabez fue maldecirlo. Ella lo maldijo en su identidad,
en su característica, en el propósito de su vida, ella puso, va a ser de dolor, de sufrimiento y de maldición. Ahora piensa este niño creciendo, ¿no? Y aquí es donde esa oración o este texto se hace aún más sorprendente, porque a pesar de que la mamá le maldijo de entrada en su vida, que le puso el nombre de dolor, de sufrimiento, de aflicción, la Biblia dice que en toda la genealogía, que está hablando de un montón de gente, incluso de sus hermanos, dijo, y él fue el más ilustre de sus hermanos. Contra todos los pronósticos, o sea, contra toda la maldición, contra todo el destino que ya le fue marcado, él fue el más ilustre, el más honorable, el más virtuoso, el más destacado de sus hermanos. Puse esas varias palabras aquí porque depende de revisé varias versiones y algunos traducen como ilustre, otros como honorable, otros como virtuoso, otros como destacado. Y esto es algo común, les mencionaba la semana pasada, vuelvo a repetir. Creo que Dios en la historia bíblica nos resalta esa preferencia que Él tiene por los más pequeños, por los injusticiados, por los más insignificantes. Y es como Dios, si hay una cosa que aprendí en esta vida de caminar con Dios es, Dios no tiene compromiso con quien no necesita un Salvador. Y esto es por eso que creo que Dios siempre elige los improbables. Me acuerdo mucho del texto aquí de David, cuando Samuel va a ungir a David y busca a todos sus hermanos y el que Samuel dice, no sirve. Y el que el papá de David dijo, hay otro, pero no creo que él pueda entrar en la lista. Él no es significante lo suficiente para ser ungido como rey. Y viene Dios y dice, Samuel, yo no veo cómo ve el hombre. Es como que ni Samuel ni el padre creían en David. Y David fue nadie más, nadie menos, a pesar de, de todos sus defectos, el mayor rey de la historia de Israel. Y es como el improbable, el pequeño, el que el profeta no ungiría nunca, el que el papá no elegiría nunca, fue el que Dios eligió. Y aquí es algo así es lo que Dios hace con Jabez. Él era el único de la familia el más improbable, era uno que era para terminar mal, porque él en su significado de su vida, en su nombre, en su identidad, significaba dolor, aflicción. Y aquí es algo que me pareció genial, que es como, a pesar de esto, él fue el más ilustre y el más honorable y el más virtuoso y el más destacado. Y esto es algo bien interesante porque cuando dice de todos sus hermanos, dice, él es virtuoso en el ambiente íntimo, en el ambiente familiar. ¿Eso qué significa o eso qué nos puede aplicar para nosotros hoy? Jabez logró destacarse en un ambiente de hogar. Y el ambiente de hogar es donde las personas nos conocen tal cual somos. Donde las personas nos ven despertar sin maquillaje, donde las personas nos ven feos, maltratados, es donde la gente sabe nuestras reacciones más genuinas que tenemos cuando estamos enojados, cuando estamos felices. Una cosa es muy fácil ser ilustre para los de afuera. Es muy fácil que yo sea ilustre para los que me ven una vez a la semana por Zoom. Aquí en el estudio bíblico es muy fácil yo ser ilustre para alguien que me ve en YouTube y no sabe nada más de mi vida. Es muy fácil yo ser ilustre hasta para mis alumnos que me ven en un horario de clase y salió de ahí, no saben nada de lo que realmente soy, pero es bastante más difícil que los de mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermana, que pasaron años conmigo, que saben exactamente todos mis defectos, cómo yo reacciono cuando estoy en mis peores días, que ahí es más fácil ser ilustre. Ahí es más difícil, perdón, ser honorable, ser virtuoso. ¿Por qué? Porque ahí es lo verdadero de nuestro ser. Y esto, esta semana, hoy, justo hoy, yo daba una clase, ¿no? Y estábamos hablando de algunas cosas en la clase y yo le dije, hay una predicadora
que yo la admiraba mucho y sus prédicas me llegaban mucho a mi corazón cuando yo no la conocía o cuando yo no la conocía mucho. Porque desde que yo pasé a conocerla mucho, toda vez que escucho su prédica en mi cabeza empieza a juzgar, no, lo que no está bien, pero empieza, si ella practicara 10% de lo que predica, ese mundo sería otro. Y es como, fue bien triste para mí, porque ahora ni siquiera logro ser alcanzada por la palabra de Dios por medio de la prédica. ¿Por qué? Porque yo sé que ella no es honorable entre los hermanos y que predica algo que no vive, porque conoce, ¿no? Y esa es la idea aquí, o algo que me impacta mucho de Javes, es esto. Él fue honorable y virtuoso y destacado entre los más cercanos, que lo conocía de verdad, que a pesar de saber que él era para hacer dolor, que él era para hacer sufrimiento, que él era para hacer aflicción, él se convirtió en virtud, en honor, en algo bueno. Y esto es tan lindo, esa historia de lo que Dios, esa transformación que Dios hace en la vida de Javes. Y aquí es de los que te conocen, de los que te conocen más cercano, los que te conocen de verdad. ¿Cuál es el tipo de testimonio que dan sobre ti? Cuando piense así como, si mi familia tuviera que hablar de mí, ¿qué es lo que dicen? Si mis amigos más cercanos, que vieron mis peores rostros, ¿qué es lo que tiene para decir de mí? Y esas es una de las cosas que tenemos que cuidar porque es muy fácil, principalmente en esa vida religiosa, uno caer en hipocresía, uno caer en una falsa apariencia cuando realmente a Dios lo que importa es lo genuino. Y Javes, lo que él me dice aquí, lo que el texto me dice aquí es, él es verdadero, él es genuino, él es virtuoso. A pesar de todas las palabras de maldición que le fue impuesta, a pesar de todo ese estigma que le fue impuesta, él logró ca- convertir esto, hacer un pause en la genealogía para decir que él es diferente. Y él es diferente, ¿por qué? Porque oró. Es como, esa es la gran aporte de Javes, esa es la gran diferencia. ¿Por qué él es destacado? Porque él es un hombre que ora. Él es un hombre que ora de tal forma que él es identificado por esto en la Biblia. Él es identificado por su oración. ¿Y qué cosa más linda es esto de una persona ser identificada por ser una persona que ora, por una oración? Hay hoy varios libros de la serie que me gusta, ¿no? Pero es toda una serie que hay, el poder de la mamá que ora, el poder de la mujer que ora, el poder de la iglesia que ora, es como, es algo que nos empodera realmente de manera fuerte, de manera significativa, ser una persona de oración. Eso lo cambia todo. Eso hace que una genealogía solemne sea detenida para decir que este hombre es especial porque él ora. Y me acuerdo que mi mamá siempre me dice que que uno conoce mucho de una persona cuando ella ora, cuando la escucha orar, ¿no? Es cuando uno escucha a las personas orando, da para tener una buena noción de cuán intimidad esa persona tiene con Dios y varias otras cosas, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo vine a Semisud, el primer semestre, mis padres me dieron toda la bendición, todos estaban emocionados, pero al mismo tiempo estaban muy preocupados con eso, esas ideas que se tiene de que es un seminario liberal, que yo iba a perder la fe y todas esas cosas que tenía también ahí en su cabecita, equivocadas, no es cierto, pero lo tenía en su cabeza. Y me acuerdo que la primera vez que yo volví a mi casa, en mis primeras vacaciones, yo volví con todas esas cosas de desconstrucciones que yo estaba pasando en el seminario. Mami, papi, y empecé a decirles, hay un error de traducción aquí, y empecé a decir esas herejías ahí que uno aprende en la teología, ¿no? Me empecé a decir un montón de cosas así diferentes, y mis padres estaban escuchando, trataban de emocionarse ahí junto conmigo, pero
Vi que se quedaron preocupados. Y mi mamá me dijo después, de una manera así bien aleatoria, ella dijo, cuando llegaste y empezaste a hablar de eso, de los errores de traducción y tantas cosas, yo me preocupé muchísimo. Hasta el momento que te escuché orar. Y cuando yo te escuché orar, yo tuve una paz bien tranquila en mi alma, porque cuando te escuché orar, dije, no, esa no es una oración de una niña que ha perdido la fe o que piensa en perder la fe. Esa es una oración de una persona que tiene una relación profunda con Dios. Y eso me dio toda la paz. Después de ahí nunca más volví a preocuparme de que si ibas o no ibas a perder la fe en el seminario. Y eso para mí, de manera personal, les estoy compartiendo porque eso me impactó muchísimo. Y es así, ¿no? Como nuestra oración habla mucho sobre nosotros. Y es por eso que por medio de la oración de Jabes quiero sacar algunas características o algunas cosas que yo puedo percibir de él y algunos consejos, porque al final estamos aquí para aprender del legado de estos personajes poco conocidos. Y una de las cosas que Jabes nos enseña con su legado, además de que somos diferentes o ser personas de oración, ser personas que oran, lo cambia todo. Esto es algo que tenemos que aprender de Jabez. Segundo es, como mencionamos aquí, al contrario de lo que hizo su mamá, Jabez sabía exactamente dónde descargar sus frustraciones y era delante de Dios, en el altar de Dios, en la presencia de Dios. Y aquí es un consejo lindo que nos deja Jabez es esto, ¿no? Toda esa vida de dolores que él tuvo, toda esa vida siendo un dolor, toda esa vida de trauma, me imagino si ni un traumado por llamar Jabez. Y él no se desquita con su madre. Él no se desquita ni siquiera con sus hermanos, porque al parecer él es destacado en sus hermanos, entre sus hermanos y por virtuoso, y no lo sería si fuera un mal hijo, si fuera un mal hermano. Entonces, él no se desquitó con su madre, él no se menciona mucho del padre de él aquí, lo que me parece interesante también. Él no se desquitó con sus hermanos, él llevó todo este dolor que él era, porque aquí la cuestión es, él no solo tenía dolor, él era un dolor. Él llevó todo esto delante de Dios en oración. Y a mí uno de los versículos que más me tranquiliza en este mundo de ansiedad que vivimos es, lancen. La palabra es como, lanzar es una cosa que con fuerza, así, descargamos con todo lo que tenemos, es, lancen sobre Él todas tus ansiedades, porque Él es el que cuida de nosotros. Y aquí es una de las cosas que tenemos que entender, que Dios es el que tiene poder para recibir toda esta angustia que a veces llevamos con nosotros sin ser afectado por ella. Es muy diferente en que yo lance toda esa angustia, todo el dolor que yo siento sobre otra persona, porque no tiene la capacidad de lidiar con esto, pero no es así Dios. Dios está listo para recibir todo lo que nos afecta en oración. Dios no tiene problema. No tenemos, Dios no hay necesidad de tener miedo de lanzar a Dios todo en oración. Una de las cosas que aprendí también en la vida, ¿no? En ese caminar con Dios es, Dios no se ofende. Dios no se ofende por lo que oramos. Dios no se ofende por las cosas que decimos en oración. Eh, y si creemos que lo ofende, si ofende con esto, ¿no? Si que algo le ofende a Dios es porque nunca leímos los salmos. Salmo 44 mismo me parece una falta de respeto delante de Dios, que el salmista le dice, Dios, despierta y ve lo que nosotros estamos, nuestra angustia, porque nuestros antepasados dicen que usted es maravilloso, que usted hizo eso y hizo aquello, pero a nosotros no nos consta que usted ha hecho nada. Parece que usted está durmiendo. Y esa es la oración del salmista, ¿no? Y es como, eso no ofende a Dios, porque sabe que él necesita poner afuera, ¿no? Toda esa frustración. O el salmo más terrible para mí que hay en la Biblia, Salmo 137, ¿no? Cuando dice que ellos estaban ahí a la orilla del río de Babilonia y lloraban. Y llega en una parte del salmo y dijo,
Bienaventurados los que lanzan, golpean la cabeza de sus hijos contra las rocas, ¿no? Es como, ¿qué, qué rayos de oración es esta? Pero es una oración genuina y que está ahí en la palabra para decir, Dios no tiene problema con las palabras que elegimos para orar. Es más, por todas las cosas que veo en la palabra, Dios se ofende mucho más con la hipocresía de los que se creen santos que con la sinceridad de los pecadores. Y esta es una de las cosas que Jabez sabía, ¿no? Él sabía que a pesar de que él trae consigo una vida de dolor, él puede llegar y en lugar de desquitarse con otras personas, él puede llegar y lanzar esto en Dios por medio de la oración. Y, y es tan loco, o sea, la oración es la cosa más poderosa que tenemos en esta vida y no dimensionamos el poder de la oración. Eh, hay una canción, mi tía, la única tía que he perdido hasta ahora. Ella tenía, todas las veces que ella me veía, ella me hacía cantar una misma canción que me sentía, incluso es una canción que no me gustaba mucho de niña, pero por ella me pasó a gustar o la recuerdo con mucho cariño, que es, yo creo en el poder de las rodillas que se doblan, yo creo en el poder de la oración. Yo creo, y ahí el poder de las manos que se levantan, yo creo en el poder de la oración. Y ahí el coro de la canción dice, voy a llevar mis problemas a Dios, voy a entregar mis problemas a Dios. Y después de eso, me parece incluso que yo le dije, parece que faltó algo en la canción, pero aún así me gusta que es, voy a llevar mis problemas a Dios, entregar mis problemas a Dios y ahí bendecir mi familia, mi casa y mis hermanos, porque yo creo en el poder de la adoración. Y me acuerdo porque todas las veces no hay forma de recordar eso y cantar eso sin recordar de mi tía, pero es como eso me interiorizó mucho, ¿no? Porque todas las veces que ella me veía, ella me hacía cantar. Es una canción, es eso, esa es toda la canción que les acabo de decir. Repite varias veces, pero esa es toda la canción. Y es como la oración tiene que ser este lugar seguro de transformación, de verdad, de autenticidad. Y es tan triste cuando yo veo gente, o nos pasa a todos, es como que la oración se vuelve tan aburrida, pero tan aburrida que uno se duerme orando. O sea, yo no sé si ya les pasaron de que ustedes se aburrieron tanto en la oración que durmieron orando, a veces por cansancio y etcétera, pero esa es otra cosa, ¿no? Que uno tiene que pensar por qué yo solo paro para orar cuando ya no tengo fuerzas, cuando ya no tengo, ya no voy a lograr ni siquiera terminar la oración, porque eso no fue la prioridad en mi día en cuando yo estaba bien, había despertado y sí, y etcétera, ¿no? Hay varias cosas para seguir pensando sobre esto, pero a mí es como varias veces de que uno se aburre tanto y uno se aburre tanto que se duerme en la oración. Y es tan triste esto porque es como cuando yo realmente estoy muy emocionada hablando con alguien que yo tenga mucha confianza y mucho tema que hablar. No me aburro, no duermo, no recuerdo de estar con una amiga cercana y que está en una plena conversación y quedarme dormida. No me acuerdo de esto. Y entonces es como uno por lo general se aburre cuando no tiene tema, cuando no tiene intimidad. No sé si usted ya fuera a una fiesta que no conoce a nadie y que uno trata de entablar una conversación con alguien que tú no conoces y es como, "Mm, ¿de dónde eres? Ah, chévere, soy de Brasil. Ah, ¿y cómo es Brasil? Y la gente trata de hacer una cosa, pero es una cosa que no tiene intimidad, no tiene mucho de qué hablar y es una cosa así medio incómoda. Eso no tiene que ser así con la oración. Y es tan interesante, ¿no? Porque incluso nosotros usamos palabras en la oración que nosotros ni sabemos qué significa. Por ejemplo, yo estaba tratando de recordar y la única vez que yo he escuchado la magnánimo. Y nada contra que Dios, creo que Dios es magnánimo, ¿no? Pero es cosa que no veo nadie diciendo a otras personas magnánimo, pero ¿por qué creemos que a Dios le va a agradar que usemos unas palabras que ni sabemos lo que significamos para hablar con Él?
Y me acuerdo que yo tengo mucha dificultad, todavía la tengo, en el español con el tú y el usted, ¿no? A mi cabeza no logro esa diferencia entre el tú te a y el usted a. Y eso me cuesta a pesar de los años ya intentando que hablarme, defender el español. Eso aún es una cosa que me cuesta y a veces me equivoco. Pero la primera vez que yo me oré así en una clase, estaba en una clase en el seminario y mi profesor de teología incluso me dijo, ¿tuteas a Dios cuando oras? Yo me quedé como, primero no entendía las diferencias del usted y el tutear a Dios, ¿no? Y yo le dije, ¿y qué se supone que yo tengo que hacer? O sea, porque para mí era algo tan natural. Y hasta hoy tuteo a Dios. Hoy le diría, claro, hoy entendiendo que era lo que él me estaba cuestionando, yo tuteo a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha confianza y él es bastante cercano, ¿no? Y esto era lo que Javes entendió, que la oración es la mejor terapia que uno puede tener en la vida. La oración es sanadora, la oración es transformadora. Y eso es muy bonito entender aquí de Javés, como él nos recuerda lo básico que es orar. Ser reconocido como una persona que ora, ser reconocido por lo que ora. Y esto es bonito. Y aquí, como les mencionaba cuando leímos la oración, a mí me parece tan lindo que él invoca a un Dios personal y él usa Dios de Israel. ¿Y por qué eso me llamó la atención? ¿Por qué no fue Dios de Abraham? ¿Por qué no fue Dios de Jacob? Porque Jabez necesitaba una transformación de vida. Y el Dios de Israel es el Dios que transforma la historia. Israel no era Israel desde un principio, Israel era Jacob. Y Jacob era el engañador. Era alguien también que pasó por la misma situación de Jabes, que fue maldecido cuando salió del vientre de su madre, le pusieron un nombre que era un nombre de maldición, aquel que engaña. Y entonces Jacob pasó toda su vida engañando. Él pasó toda la vida siendo este engañador, hasta el momento que él tiene un encuentro íntimo y verdadero con Dios. Y Dios le transforma, Dios transformó su historia, Dios lo transformó en otra persona cuando cambió su nombre. Él que también recibió un nombre de maldición, de engañador, Dios transformó en un príncipe. Israel es el que lucha con Dios y gana. Y Jabes va a decir, Dios de Israel, así como transformaste la historia de Jacob en Israel, yo necesito que transforme mi historia a través de esta relación íntima y profunda que tenemos contigo, que es justamente en medio de la oración. Yo necesito que cambie mi estigma. Yo ya no quiero más ser yo. Yo ya no quiero más ser dolor. Yo ya no quiero más ser sufrimiento. Yo ya no quiero más ser aflicción. Y yo sé, Dios, que tú puedes transformar mi vida. Yo sé que tú eres bueno. Y aquí en la oración empieza así, ¿no? Él oró diciendo, Dios de Israel. Y esta es importante, esa convicción de saber que Dios es un Dios que tiene ese poder de transformarnos a través de la oración. Mencionaba domingo en la prédica y menciono eso varias veces y es algo bien importante. Tenemos que entender de una vez y por todas las veces que la oración no cambia a Dios, la oración cambia a nosotros. No oramos para transformar a Dios, oramos para que Dios nos transforme a nosotros. Y Javes entendía esto. Y era todo lo que él quería, era que Dios le transformara, transformara su historia. Y ahí él empieza su oración, ¿no? Que es, si tú me bendijeras muchísimo. Y aquí la palabra que uso para bendición es barak. Y esa palabra aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Pero todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento es relacionada a Dios. Poquísimas veces esto es relacionado a una persona. Y esa es una de las poquísimas veces. Porque lo que Jabez está pidiendo a Dios es, quiero ser parecido a ti. Quiero ser como tú, bendíceme. Y no me díceme un poco. Él dice, bendíceme muchísimo.
Y él podría haber pedido cualquier cosa, ¿no? Él podría haber pedido camellos, él podría haber pedido, qué sé yo, todo. Pero él entendió que todo estaba dentro de bendíceme muchísimo. Si tú me bendices mucho, todo está incluido dentro de la bendición de Dios, ¿no? Hay un versículo, creo que Proverbios capítulo 10 o versículo 22 si no estoy equivocada, que dice, la bendición de Jehová es mejor que todas las riquezas o enriquece, es algo aquí, creo que en español. Y no de dolor. Y eso es lo que Jabez está pidiendo, ¿no? Es como, su oración es basada en ese proverbio. Es como si Dios me bendice, es suficiente. Si tengo la bendición de Dios, tengo todo lo que necesito. Y aquí era esto, ¿no? Bendíceme muchísimo, Señor. Hazme parecer a ti. Y si tengo tu bendición, tengo todo lo que necesito. Y aquí él sigue con eso de bendice muchísimo y dice, extiende mi territorio, amplía mi territorio, ¿no? Ensancha, como dice las versiones más tradicionales de aquí, mi territorio. Y hoy aquí podemos entender de manera literal, porque en Israel tenía una costumbre que de 50 en 50 años, en el año del jubileo, las deudas eran perdonadas y una de las cosas que pasaba en el año del jubileo era que las tierras eran redivididas. Entonces, cuando Jabez dice al Señor, expande mi territorio, ensancha, ¿no? Mi territorio, lo que le está pidiendo es, si me bendice a mí, esto va a bendecir a toda mi tribu. Y eso es bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos bendice para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición de otros también. Y eso es importante en esta regla y en esta lógica de la bendición. Si Dios extendiera, ensanchara, aumentara sus territorios, eso iba a ser beneficioso para toda su tribu. Como por medio de mí bendice a otros, ¿no? Y esto me parece, nunca podemos perder perspectiva aquí de Jabez, que Jabez significa dolor y aflicción. Y es como, sí, porque empieza, sí, la oración empieza con sí. Si tú me bendices, si tú me amplía mi territorio, entonces es como, yo ya no dejaré yo ya no seré visto en mi pueblo como un peso, como un dolor, como una aflicción, como un sufrimiento, sino seré visto como una bendición. Lo que de hecho es para que él esté aquí resaltando su historia, ¿no? Su personaje. Esa idea de que al final la bendición para Jabez también era una bendición colectiva. Cuando podemos actualizar el texto aquí, ¿no? Cuando pedimos a Dios para ampliar nuestro territorio, yo lo entiendo. Para mí, una de las cosas, la primera cosa que pensé cuando leí ese texto es, amplía mi mente, Señor. Amplía, eh, amplía realmente mi manera de pensar. Al mismo tiempo que es, dame la oportunidad de ser más productivo, porque eso es ampliar el territorio en la época de gente que vive de cosecha. Es dame la oportunidad de ser más productivo. Dámela. Y aquí es como, esa tiene que ser una oración de nosotros, Señor, bendíceme. Dame la oportunidad de ser productivo para el reino de Dios. Y esto me hace ver que Javes tiene un corazón sin remordimiento, ¿no? Sin venganza. Porque si él era alguien que era fruto del sufrimiento, si él era alguien caracterizado como dolor, él podría querer vengarse de sus hermanos, de nuevo, de su familia, ¿no? Y aquí me recordó mucho la historia de José, porque cuando él ve y él vuelve a sus hermanos, que después de la historia de dolor que sus hermanos le hicieron vivir, él no les echa en cara, él no se trata de vengarse de ellos cuando los ve, todo lo contrario, él dice, todo esto Dios permitió para preservar a ustedes. Y esto es tan bonito porque Jabez, a pesar de todo el estigma que él puede haber sufrido, él dice, bendíceme a mí, Señor. Y si bendices a mí, toda mi familia va a ser bendecida. Y, y aquí me gusta mucho el texto porque volvemos a volver aquí en la oración y él dice, si tú me bendijeres y extendieras mi territorio,
te ruego que estés conmigo en todo lo que hagas. Creo que la puntuación de esa traducción es mal hecha para mí, o sea, creo que no debería ir una exclamación aquí. Creo que es un texto continuado. Pero aquí, como mencioné, ¿qué es lo más bonito es si estás conmigo te pido que estés conmigo? ¿Qué es la gran petición que realmente Javes está haciendo aquí? Es por la presencia. Y es tan, tan significativo esto, porque es como eso hace recordar dos historias de dos grandes hombres de la Biblia, Abraham y Moisés. Abraham, Dios dice, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Dónde? No te voy a decir. Y ahí decir, ¿me vas a dar bien? No sé. Dios no promete nada de eso. Abraham solo dice, vete. Y ahí dice, pero yo voy contigo. La única cosa garantizada por parte de Dios en la promesa que hace Abraham es su presencia. Y él va a decir, yo voy contigo. Y Abraham dice, "Psh, estoy listo, vamos." Y deja todo, ¿por qué? Porque la presencia de Dios y la presencia de Dios va con él. Es todo lo que él necesita. En cambio, tenemos la historia de Moisés cuando Dios se harta con este pueblo y dice, ¿sabe qué, Moisés? Me cansé de tu pueblo. Y yo les voy a dar la tierra, ya le prometí, voy a dar la tierra, les voy a dar las victorias que ustedes tengan contra sus enemigos. Voy a poner un ángel para cuidarlos, para guiarlos, para que ustedes no tengan miedo ni preocuparse. Les daré todo lo que ustedes quieran, pero yo ya no voy con ustedes. Y aquí es donde Moisés va a decir, eso no me sirve. Entonces no me muevo y nadie se mueve si tu presencia no va conmigo. Yo no me muevo de aquí. Y es esto, ¿no? Para Abraham, lo que Dios dijo, en otras palabras, es, yo no te daré nada, pero voy contigo. Para Moisés, él dijo, yo te daré todo, pero no voy contigo. Y Abraham, cuando Dios dice, mi presencia estará, él dice, vamos. Pero a Moisés, cuando dice, te doy todo, pero mi presencia no va a estar, él dice, y entonces nadie se mueve. Yo no me muevo de aquí. Y esto es algo que Jabez pidió, ¿no? Él entendió esto y él pide que estés conmigo todo el tiempo. Yo quiero, Señor, tu presencia. Es lo que más quiero. Y aquí es donde tenemos que pensar hasta dónde estamos dispuestos a seguir con cosas, por cosas, sin la presencia de Dios. Yo pasé una etapa en mi vida que yo no comento mucho, es algo que por lo general trato de, aún no, siento que no estoy lista para ese testimonio, que fue que yo traté mucho de insistir en una relación donde la presencia de Dios no estaba. Y eso fue lo que Dios me decía, es como, mi presencia nunca va a estar ahí. Y es como, yo seguí esa relación por otros tipos de carencias, pero llegó un momento donde, no, si la presencia de Dios no va a estar, no hay caso. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a seguir sin la presencia? Porque a veces podemos tener la vida profesional como Dios dijo que a Moisés. Tendrá todo, victoria, tierra, ángel, guardián. Pero es como, ¿hasta qué punto todo esto vale? ¿O tiene algún tipo de valor, de significado sin la presencia de Dios? Y aquí, ¿qué hace de nuevo? ¿Qué hace Jabes diferente a los otros? Porque él ora. Y él ora buscando la presencia de Dios. Porque orar es justamente eso, ¿no? Buscar hablar con este Dios presente. Porque Moisés dice, Señor, puedes darnos todo. Si tu presencia no va, no me muevo, porque lo que va a hacer que el pueblo de Israel sea diferente de los otros pueblos es la presencia de Dios. Y tenemos que entender esto, que la cosa más importante que podemos tener en nuestra vida es la presencia de Dios. Y esto es, como decía el Salmo 23, ¿no? Uno de los grandes salmos. El Señor es mi pastor y no tengo, y nada, de nada tengo falta. No porque el pastor me va a dar todo lo que quiero, no, sino porque el pastor está ahí. Y si el pastor está, Él es todo lo que necesito. Su presencia es todo lo que necesito.
No necesito nada más, aunque me falte todo. ¿Por qué? Porque tengo al pastor. Y esto es algo que tenemos que entender, que la presencia de Dios tiene que ser lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las dificultades van a llegar. Como decía Jabez, aquí él ora y él va a decir, y líbrame de la dificultad, pero él va a decir, él no solo pone en mí, líbrame de la dificultad, él dijo de la dificultad que me cause dolor. Porque las dificultades van a llegar, nos guste o no nos guste, las dificultades llegan sí o sí. Pero si tenemos la presencia de Dios, si tenemos al pastor, entonces esas dificultades no necesariamente nos van a causar dolor. Porque si Dios está, esta dificultad no es más fuerte que la presencia de Dios. Es como Pablo dice en 2 Corintios, ¿no? Podemos estar eh, decaídos, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos de barro, pero la excelencia del poder habita en nosotros. Y es importante aprender con Javés de esto. Las dificultades van a llegar, pero si tenemos la presencia, esas dificultades no van a transformar nuestra vida en un dolor. Y como mencioné, me parece muy válido hacer el juego de palabras aquí, que cuando Javés ora y dice, líbrame de toda dificultad y me causa dolor, él está prácticamente diciendo, quiero ser lleno de tu presencia para librarme de mí, para librarme de mí mismo. Y esto es nuestro objetivo, ¿no? Ser tan llenos de Dios que ya nos vaciemos de nosotros, de nuestro egoísmo, de, de tantas de esas cosas de nuestros traumas, de nuestros dolores, la presencia de Dios nos llene tanto que eso sea lo que resalte, eso sea lo que nos defina. Y esto es algo bien bonito en esta oración de Javes. Y para ir terminando, porque el tiempo pasa aquí más rápido de lo que yo calculo siempre. A mí me parece bien interesante dos cosas aquí para terminar. Una es, el texto es bien chévere, porque el texto parece que él no termina. Es como que él está orando y alguien interrumpe la oración, porque el texto empieza como, si tú me bendices, si tú amplías. Y yo espero, si hay un sí, yo espero una otra cosa que condiciona, ¿no? Porque el sí es condicional. Entonces yo espero, si tú bendices, si tú estás conmigo, entonces alguna cosa, voy a hacer alguna cosa. O sea, voy a presentar una cosa porque si haces esto, hay una condición. Entonces yo hago esto o lo que sea, ¿no? Pero es como, James empieza, sí. Taraná, taraná, y aquí todo lo que vimos, ¿no? Si me bendices muchísimo, si amplías mi territorio, si estás conmigo, si me libres de las dificultades que me causa dolor, y es como que alguien interrumpe la oración y dice, y Dios lo bendijo. Eso me parece genial porque es como, Dios no necesita nuestro sí, Dios no necesita nuestras condiciones. Él no necesitaba esa otra parte que yo quedo aquí cuando hay un sí, esperando la otra parte de la condición. Es como que Dios dice, no, córtalo, ya lo bendijo. No necesitamos hacer cosas para que Dios nos bendiga. De nuevo voy a insistir en esto. Él nos conoce, Él conoce nuestra historia, Él conoce nuestro corazón. Y es como, Dios es bueno, Dios te ama, Dios te acepta, más allá de los sís, más allá de las condiciones que a veces la religiosidad nos trata de imponer para que Dios nos ame, para que Dios nos acepte. No, Él nos acepta, Él aceptó a Jabez, Él perdonó y Él transformó y Él bendijo a Jabez antes de él que pusiera, más allá de la condición que él iba a poner ahí en el sí, pasa esto. Y aquí es como cuando entendemos esto de que Dios es bueno, de que Dios nos salvó, que Él nos amó. Más allá de los sí, yo no paso en esa vida de miedo, porque si yo no voy al culto hoy, si yo no doy, o sea, y tantos sís que ponemos.
si yo pego esto, si yo hago esto, y vivimos una vida condicionadas en este miedo de Dios, ¿por qué? Va a decir la palabra, porque no fuimos perfeccionados en el amor, porque el amor echa fuera todo miedo. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es como ese sí, en esa condición de comprar a Dios, de hacer tratos como hicimos la semana pasada con Jefté. Si tenemos el Espíritu, si Él ya nos dio su Espíritu, no necesitamos hacer esos votos absurdos. Si tenemos lo más importante que es el Espíritu. Como decía Pablo, ¿no? El texto que mencioné la semana pasada también. Cuando Pablo llega en un ápice de su discurso largo en Romanos capítulo 11, al final él va a decir, ¿sabes qué? Me cansé aquí. Y él tiene una éxtasis para mí que es una cosa más linda que es, pues, ¿quién pues conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Y aquí viene y manda por un palo todas nuestros sí, todas nuestras condiciones, porque viene, ¿quién primero dio a él para ser retribuido? ¿Quién dio algo a Dios primero? ¿Quién puede dar algo a Dios? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y es esto, ¿no? Dios no nos da porque Él va a recibir algo a cambio. Él es completo, Él ya tiene todo lo que Él necesita. Dios no nos bendice por algo que nosotros podamos hacer por Él. No podemos hacer nada por Dios. Dios es que puede hacer todo por nosotros. Él nos bendice porque Él nos ama y porque Él es bueno. Y en este amor y en esta bendición, en esta bondad, en esta gracia, nosotros respondemos a este amor, agradecidos. Y agradecemos a Él por medio de una santificación. Agradecemos a Él por medio de nuestra obediencia. Agradecemos a Él por medio de nuestra alabanza, como empezamos ese estudio bíblico aquí. ¿Por qué? Porque reconocemos de que Él es ese Dios que nos da, aun cuando no tenemos nada para ofrecer. Como dice Romanos 5, ¿no? Él nos amó cuando éramos aún pecadores. Y es que cuando reconocemos esa gracia tan grande que Javé reconoció y que la historia de él fue registrada porque dice que él trató, iba a intentar poner un sí, una condición a Dios, pero él es interrumpido. ¿Por qué? Porque la bendición llega antes de él poner ese otro condicional. Y como mencioné, aquí Javés nos enseña que la oración puede cambiar, y aquí puse en portugués aquí, la oración puede cambiar tu vida para siempre. La oración te puede cambiar a ti para siempre. Y el legado de Javés nos enseña esto, algo tan que todos sabemos, estamos cansados de saber, el gran poder de la oración, de un Dios que quiere cambiarnos, que quiere transformarnos, que quiere perfeccionarnos de gloria en gloria, como dice la palabra. Y este proceso se da principalmente por medio de esta relación íntima y verdadera que tenemos con Él. Así que no importa que la sociedad, que el mundo, que las palabras de maldición ha puesto sobre tu vida, que tú eres dolor, que tú eres sufrimiento, que tú eres aflicción, Dios viene y transforma por medio de la oración, transforma las historias y la historia de Jabez y dice, no, Él es virtuoso, Él es honorable, Él es el bendecido entre todos sus hermanos. Así que por medio del legado de este hombre nosotros podamos el Espíritu Santo para seguir ministrando a nuestros corazones. Aquí detenemos la grabación para poder eh, escucharles a ustedes dudas, preguntas y comentarios que se llevan hoy, qué acotaciones pueden hacer sobre aves. Yo, profesora, Adelante, Alma. sí, nada más quiero a comentar